Espíritu Santo, fuente de luz. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Madre mía de Guadalupe. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar, queremos agradecer la anfitrionía durante estos 3 lunes, la respuesta por parte de ustedes y sobre todo agradecer muchísimo su paciencia, pero sobre todo la posibilidad que puedan hacer de aquí eventualmente toda una labor precisamente para la más amplia difusión, conocimiento, profundizar en el conocimiento, en el amor a nuestra Madre Santísima y sobre todo algo que creo que aquí en la capilla de Nuestra Señora del Pilar, en todas las capillas de la Fraternidad, ha quedado perfectamente demostrado la disposición, el anhelo y la capacidad de poder defender a Nuestra Señora. Y bien, esa es parte del tema, esa es parte esencial del tema que vamos a tratar el día de hoy. Haciendo una recapitulación muy breve de lo que ya vimos en las anteriores sesiones, por si alguien no pudo estar presente, pues bueno, se habló de la pertinencia y la trascendencia que tuvieron las apariciones de la Santísima Virgen, no solo en nuestra patria, sino al final del día en todo el continente. Se dieron las evidencias y se demostró el por qué sin la Virgen sencillamente la evangelización, no hablamos que hubiera sido imposible, porque ya se estaban dando avances, pero ustedes lo pudieron constatar numéricamente, esos avances eran mínimos, prácticamente al punto de la extinción. También ya vimos cómo en un momento dado era tal la crisis que materialmente los propios misioneros dijeron: señores, denuden los altares, consuman al Altísimo, que esta Ciudad de México se quede sin Dios. Creo que es una consigna terrible, fatal, pero sin embargo la Virgen dijo: voy para allá. Llega, se aparece. A resultas de sus benditas apariciones también pudimos constatar con muchísimas fuentes históricas cómo estas conversiones fueron pues milagrosas, prodigiosas, fueron en un número inconmensurable. Básicamente no se pueden explicar a ciencia cierta. Si hoy en día, no sé, cuando estamos próximos a que haya alguna festividad y preparamos a los pequeñitos para primera comunión, luego las confirmaciones y demás, sabemos que es todo un proceso que implica preparación, disposición, etcétera. Y sin duda, pregúntenle a cualquiera de sus párrocos, terminan muy fatigados. Aquí nos demostraron que en días los misioneros bautizaban, confirmaban, confesaban, casaban, y evidentemente, pues me imagino que también partían la extrema unción a muchísima gente. También ya quedó demostrada la parte esa de la falacia en donde se afirma: no, lo que pasa es que los españoles vinieron y con una serie de artimañas llegaron, impusieron su religión, todo lo que ellos consideraban, etcétera, y pues aquí está el resultado. Somos fruto de una religión impuesta y demás. A ver, ya hubo también la demostración, recorrían 15, 30, 60, 80 leguas. Bueno, la vez pasada no pudimos mostrar eso en una gráfica, yo me di a la tarea de más o menos hacer equivalencias. Una legua más o menos son poco más de 5,5 kilómetros, saquemos distancias. La distancia más larga es más o menos como si fuéramos de aquí, de Guadalajara a Toluca a pie. Hoy en día yo creo que nadie se aventaba una caminata de esas así por gusto. Claro que las hay devociones preciosísimas, pero a veces para ir aquí con la Virgen de Talpa, a muchísima gente le cuesta días. Imaginémonos las travesías, y evidentemente ahí no era déjame paro y compro un Gatorade, voy con los tenis más cómodos, no, era con guaraches, era descalzos, no había medios de locomoción cómodos como los tenemos. Y sin embargo esa gente, sin que nadie los obligara, iban y pedían, y ya también lo vimos en las conferencias pasadas, rogaban porque les pudieran hacer una confesión, porque les pudieran impartir un sacramento.
Volvemos a hacer la misma pregunta. Si eso hubiera sido obligado, ¿hubiera habido la misma capacidad de respuesta? Definitivamente no. La respuesta es contundente. También ya hubo la demostración con documentos históricos irrefutables que están allá a la mano de cualquier persona hoy en día, tanto de los primeros tiempos, el milagro público, ya nos lo refirieron, del indio que murió 2 veces, etcétera. O sea, hay todo un bagaje de demostraciones, de evidencia historiográfica, a través del cual se puede decir, no solo las benditas apariciones ocurrieron y son ciertas, sino que ahí están sus frutos. En las actividades que hemos tenido en México guadalupano, pues bueno, no es un concurso, es una muestra de dibujo guadalupano, ya lo refería Pedro, la experiencia que tuvimos, incluso por ahí el justo reclamo de una señora de Argentina que decía, a ver, ¿cómo que nada más reina de México? Dice, también es mi reina, yo la quiero como reina, yo también voy a mandar mi dibujo como muestra. Digo, a veces la hacemos tan propia que creemos que en verdad es nada más de México, y no, al contrario, es reina de México, emperatriz de América, de todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Y no solo ello, también está demostrado cómo el fervor guadalupano está diseminado a la fecha en absolutamente todo el mundo. Las barreras idiomáticas, así como en aquel momento no fueron un obstáculo, como también ya se demostró, más de 130 dialectos, cómo se podía hacer la evangelización, era una materia sumamente compleja. Hoy en día, las barreras idiomáticas que seguimos teniendo no son un obstáculo. Y sin embargo, el fervor a Nuestra Señora, ahí está. Los focos rojos o las alertas que podríamos tener es empezar a cuestionarnos cómo nuestro guadalupanismo posiblemente es un guadalupanismo de fecha, que desempolvamos la víspera del 12 de diciembre y que somos bien guadalupanos y casi hasta nos ponemos un ayate, etcétera, y nos vestimos de inditos y vamos a hacer peregrinaciones. Sí, eso es muy bueno. Sin embargo, la necesidad y la pertinencia, reitero, de tener un guadalupanismo mucho más consciente, más preparado, más argumentado, de profunda convicción y amor, trasciende la efeméride de una fecha establecida en el calendario. Como ya lo reiteramos, iniciamos con la imprecación de la canción de la guadalupana, y por eso, a propósito, quise escoger esa estrofa. Desde entonces, para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. Perfecto. Tan esencial es que es muy altamente probable que nosotros estemos plenamente convencidos de ese amor y ese fervor. Sin embargo, no nos podemos voltear, no podemos cerrar los ojos y hacer como que no existe. Lamentablemente, Nuestra Señora, como se nos dijo desde la primer charla, está establecido un duelo. El duelo de los descendientes de la serpiente y el duelo de los descendientes de la mujer. Se hizo la pregunta expresa y yo quiero creer que aquí absolutamente todos, por convicción, a estas alturas de nuestra vida, somos descendientes de la mujer. Sin embargo, en no pocas ocasiones, somos descendientes de la mujer un poco tibios. Somos descendientes de la mujer tal vez no tan prácticos. Y más contundentemente, cuando hay ataques frontales y diametrales con Nuestra Señora, que los hay en todo momento, en todo lugar, en ocasiones nuestra propia pasividad es algo que ya no nada más tiene que convertirse en algo anecdótico. Tiene que convertirse en algo no solo preocupante, sino en algo que nos tiene que mover a la acción. Parte de estas charlas es poderles dar a ustedes un mínimo bagaje, una pincelada de algunos datos, de algunos elementos contundentes para poder argumentar, despertar ese celo, ese fervor, esa devoción. Y como lo dice aquí, evidentemente no es un eslogan nuestro, sino que utilizamos esta frase que es contundente: a Jesús por María. No únicamente con la Santísima Virgen de Guadalupe, con cualquier advocación de nuestra Santísima Madre, pero no podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo si no es a través de su Madre Santísima. Ya también se nos dijo en la imprecación que se hace en el Via Crucis, en esa estrofa bellísima de Fray Asileno: ¿qué más le queda por dar a aquel que ya está crucificado con las manos vacías? Claro que tenía algo que darnos. Nos dio lo más valioso que tenía. A punto de expirar, nuestro Señor tuvo la oportunidad de demostrar contundentemente el verdadero amor que nos tiene. Ya ahí en ese sufrimiento, a punto de fallecer, en la forma humana que Él
decidió tomar. Y que recordemos allá en el huerto de los olivos, que sí le dijo a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de ese tremendo sufrimiento, sin tener ninguna necesidad, por verdadero y auténtico amor, no solo a nosotros y a los que estamos aquí, sino absolutamente al mundo entero, a los que ya murieron y a los que van a venir, Dios nuestro Señor murió para redimirnos a todos y cada uno de nosotros. Y el último y el más grande obsequio que nos dio fue precisamente a su Madre Santísima. Ya también nos comentaron esa evocación, allá en el Gólgota, después aquí en el Tepeyac, allá con San Juan, aquí con hoy día San Juan Diego. Si ese tipo de maravillas no nos asombran, pero que no nada más se quede en un asombro, si ese tipo de prodigios y de maravillas no nos mueven a la acción, híjole, no sé qué falte. Les podría decir, materialmente necesitamos que baje, ya bajó. Y no solo vino, no solo bajó, decidió quedarse aquí con nosotros. Ya también tuvimos la lámina de Benedicto XIV. No he hecho cosa alguna con otra nación. En alusión a un salmo, sí, en efecto. Pero lo dijo: si yo estuviera en esa tierra, no solo en andas iría, descalzo me iría a postrarme ante los pies de la señora. Si un papa ya tuvo esa deferencia, ¿qué más necesitamos nosotros? Pues bueno, los hijos de la serpiente no descansan. Por eso esta charla es a la defensa de Nuestra Señora. Los ataques a Santa María de Guadalupe no son nuevos propiamente hablando. Empezaron, o el registro categórico que se tiene de un ataque contundente, 1883. García Iscasbalceta afirmó: no existe ningún documento que hable de las apariciones en el siglo XVI. Es lo que algunos historiadores tendenciosamente denominan el silencio del siglo XVI. Esto es, un prodigio tan grande, nadie se dio a la tarea de asentar, vamos a decir, la crónica, el relato, la noticia, el Facebook de la época. No existe ningún documento. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a poner en tela de juicio y toda la andanada de otro tipo de ataques, que es parte de toda esa maquinación que hicieron los españoles para venir a imponer su religión, que es inventada, que la trajeron de Extremadura a España, que el indio Marcos fue quien la pintó. Todo ese tipo de argumentos que en algún momento yo quiero pensar que ustedes ya han escuchado. Para todos y cada uno de ellos hay una respuesta. Sin embargo, advirtamos, 1883, esa saeta envenenada ya iba para poner en tela de juicio. Desde entonces, los ataques se han dado hasta nuestros días. Evidentemente, un medio de amplísima difusión son hoy en día las redes sociales. ¿Qué es lo que buscan? Buscan disminuir, debilitar, menoscabar, poner en tela de juicio incluso nuestra propia fe como católicos al momento de decir: ah, caray. Otro de los argumentos estrellas que tienen muchos para poner en tela de juicio y para dudar, dicen: bien fácil, ¿no es dogma de fe? Ahí nos vemos, yo me voy. Todo aquello que no me huela a dogma de fe no tengo por qué seguirlo. Efecto, las apariciones de la Virgen de Guadalupe no son dogma de fe, pero después de todo esta retahíla de argumentos, de toda esta evidencia contundente, de todo lo que la ciencia incluso ha llegado a no poder demostrar por las limitaciones humanas que tenemos como para poder comprender, pues, tiene que ser fruto de alguien perfectamente obstinado, de alguien obcecado en estar persistente en un error. Todas estas cosas, evidentemente, es un odio. Nadie se toma el tiempo como para maquinar un desprestigio si no es porque le tienes un odio ¿a qué? A la religión, a Dios, a su madre. Volvemos al punto. ¿Cuál es el enemigo público número uno? Ataca a la madre, ataca a la madre, ataca a la madre y concomitantemente te llevas al hijo. La verdad de sus apariciones. Primer ataque. El nombre de la Virgen de Guadalupe tiene un origen indígena en la lengua náhuatl, como Tecuatlazupe. Es que es la Virgen de Tecuatlazupe, dicen. ¿Y esto por qué? Afirman. Luis Becerra Tanco, en 1675, siglo XVII, introdujo este equívoco. Sí, decíamos, en 1883 fue el primer ataque contundente, pero desde aquí ya llevaba, como decimos coloquialmente, jiribilla. ¿Por qué? Miren, lo que pasa es que en el náhuatl no existe el sonido de, ni el que produce la G. Y por lo tanto, pues no puede ser Guadalupe. Nos acomoda mucho que sea Tecuatlazupe.
¿Por qué? Porque tiene un origen indígena. ¿Por qué? Porque con eso se mimetizaba con los indios. Falso por completo. Defensa. Ella siempre dijo, así está establecido en el Nican Mopogua, que es el relato que recogió Antonio Valeriano del propio Juan Diego. Y en náhuatl, el original del Nican Mopogua está en náhuatl. Y la parte donde se refiere dice la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. No dijo Tecuatlazupe. Eso está documentalmente demostrado. Segunda consideración, en efecto, estas fonías particularmente en el náhuatl no existen, pero para 1524, tanto Juan Bernardino, a quien se le apareció la Virgen, acuérdense cuando estaba casi a punto de morir, que le dijo la Virgen a Juan Diego, tú ve y haz el encargo, yo me voy a encargar de tu tío, no te aflija, todo lo que ya conocemos. Se le aparece a Juan Bernardino y a él es quien le dice, yo soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. No le dijo, soy Gelupe. No, porque si no, evidentemente así hubiera quedado establecido. Jamás en ningún otro documento, relato, narración, crónica, chisme de pasillo, en ningún lado dijeron, es Gelupe. No, es Guadalupe, categóricamente. Los nombres, identifíquenlos. Para cuando ellos se bautizan, toman estos dos nombres. Digo, yo me imagino, si Juan Diego y Juan Bernardino, que adoptaron estos nombres castellanizados, pero no hablaban español, Juan Diego no hablaba español. Ya me imagino a Juan Diego escogiendo un nombre, o sea, que le hubieran dicho, ¿cuál nombre escoges o cuál te vamos a poner? Déjame, te ponemos uno que ni siquiera tú mismo puedas pronunciar. Creo que sería un absurdo. O sea, sería un natural repudio para el propio indígena. Oye, ¿me vas a poner un nombre que ni siquiera yo puedo pronunciar? Adquiere ese nombre porque evidentemente, claro que lo podía pronunciar. Y no solo eso. Ya referimos, la Virgen nunca dijo Gelupe, dijo Guadalupe categóricamente. ¿Y qué creen? Los sonidos sí existen como tal. Yo quiero que me digan cómo decían los náhuatls. Bueno, Teotihuacán a lo mejor cuando tenían que referirse a la parte con la que estaban en pugna, pero cómo decían huacal, cómo decían aguacate, cómo decían nahuas, cómo decían guajolote, cómo decían, bueno, nahuas en las dos formas de escribirse, cómo decían esas palabras que sí son de él, de ellos. Ese ataque es completamente irrisorio. Tecuatlazupe, del náhuatl, la que aplasta a la serpiente. Ah, no, sí, claro que acomoda. El duelo entre los descendientes de la serpiente y el duelo entre la mujer que va a venir y que le aplasta a la serpiente. Claro, perfecto, allá acomoda muy bien. Por supuesto que es Tecuatlazupe. Consideración y demostración. Para los indígenas, recordemos, aquí hay una representación. Ya se nos mencionó, adoraban a un titipuchal de dioses, sí, pero particularmente con la serpiente, lo tenían como un animal que representaba a una divinidad. Imagínense ustedes, porque no estamos hablando nada más de ese precioso diálogo que tuvo San Juan Diego con la Virgen, sino después de las asombrosas conversiones que tuvieron muchísimas otras personas indígenas, que si en su cosmovisión y en todo lo que traían previo, consideraban a la serpiente como una divinidad. Yo nada más quiero ver si esta parte de la Virgen que dijo que era madre del verdadero Dios y al mismo tiempo es la que aplasta la cabeza de la serpiente, evidentemente no iba a compaginar. Para los indígenas iba a representar un fuerte choque, no iba a haber un empatamiento y evidentemente los indígenas iban a sentir, no un repudio posiblemente, pero sí una contrariedad con la que no iban a compaginar y por lo tanto no podían aceptarlo. Luego entonces, ¿cuál es la conclusión? Es Guadalupe, no Tecuatlazupe. Tercer esquema de defensa, a Jesús por María, como ya lo veíamos. El verdadero nombre es Guadalupe. Ah, es que Guadalupe tiene origen árabe y el significado es el cauce del río. Ah, o sea, hace que la Virgen es la que... No. Pongámonos en una justa dimensión. A Jesús por María. La Virgen, en efecto, no es el agua, sino quien lleva el agua. ¿Y el agua quién es? El agua es la representación. Ella transporta el agua. El agua viva es nuestro Señor Jesucristo. No es ella el agua.
En el Nican Mopohua, ya lo dijimos también, perdonen mi náhuatl, que no lo domino propiamente, si ustedes consultan, hay a la fecha muchísimas ediciones del Nican Mopohua, que viene como aquellos viejos libros de Porrúa, la página 2 columnas, o como los misales, latín, español, náhuatl, español, y en la narración viene así. ¿Y qué creen? Viene Santa María de Guadalupe, no viene algún acomodo en náhuatl, y en ninguna parte del Nican Mopohua, que es, por así decirlo, nuestra piedra de toque, o de donde iniciamos documentalmente la parte del análisis de las apariciones, en ningún lugar dice Gelupe, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, desde el Nican Mopohua, insisto, documento recabado por Antonio Valeriano del propio Juan Diego. Lo sentó y le dijo, a ver, necesito que esto quede asentado. Juan Diego no era una persona letrada, él no iba a hacer esa crónica, se ayudó de Valeriano. Ataque 2. Es que no hay ni un solo documento que tenga alguna vinculación del momento, fresquecito. La mayoría de los documentos son de muchos siglos después. Vuelvo al punto. El mal llamado silencio del siglo XVI. Pero veamos, botones de muestra nada más. Primero, Nican Mopohua, escrito por Antonio Valeriano, ya nos habían dicho, un juez, un noble, un indio letrado. Bueno, posteriormente se convierte en juez, 1548. Saquen la cuenta, de 1531, cuando se dan las apariciones, al 18, ni siquiera habían pasado 20 años. Y él dijo, a ver, necesitamos hacer la relación, necesitamos hacer la crónica. Aquí se narra, aquí se cuenta con orden y concierto. Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe de Dios, nuestra reina, allá, aquí está cortado, en el Tepeaquilla, Cerrito del Tepeyac, así se le conocía antes al Tepeyac. Nican Mopohua, nuestra primera referencia, 1548. ¿Cuál silencio del siglo XVI? Una falacia por completo. Un testamento de Cuautitlán, que es la ciudad de donde era Juan Diego, redactado en 1559, muy probablemente por una parienta de San Juan Diego, rescatado en lengua náhuatl por Boturini. Boturini fue una persona de España que vino a hacer en ese momento, por un mandato especial, un acopio documental de todo lo que estaba ocurriendo. Vamos, a hacer una crónica. A Europa ya había llegado hace muchísimo tiempo la noticia de las apariciones. Mandan a este señor a Boturini. De hecho, la biblioteca de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe lleva el nombre de este señor. ¿Por qué? Porque fue quien se dedicó a hacer un compendio documental ordenado de todo aquello que nos pudiera dar, no una noción, sino que nos pudiera dar evidencias del milagro. Y pues bueno, aquí hay una relación, no lo vamos a leer todo, pero se hace referencia a Juan Diego. Verificó una cosa prodigiosa ya en el Tepeyac, pues en él se descubrió y apareció la hermosa señora nuestra Santa María, la que nos pertenece a nosotros, los de esta ciudad de Cuitláhuac. Insisto, es un documento, podríamos decir, así como un testamento de los de ahorita, un documento privado, se podría decir, pero ahí, ¿qué necesidad tenían de establecer en un testamento toda esta relación y hacer referencia a Nuestra Señora? No la tenían ninguno. Sin embargo, como documento histórico rescatado por Boturini, tiene una valía como para decir falsedad de ese mentado silencio del siglo XVI. Otro testamento de Alonso Montes de 1564. Seguimos en el siglo XVI, en ese siglo del silencio, donde no hay ni un solo documento que hable de las apariciones. Una persona dejó: mando a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, si no se apareció, si no existió, si es un invento, pues entonces ¿para qué hacen una iglesia? Yo me quisiera preguntar, pero independientemente de ello, mando a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, se haga un marco de plata y se pague con mis bienes. Otro testamento. Pero aquí viene lo interesante. El repositorio, ¿dónde se resguarda ese documento? El original se encuentra, ¿en dónde creen? En el Archivo General de la Nación. Allí donde está toda la historia de nuestra nación. Allí donde están tirios y troyanos, documentos completamente fiables, donde están traidores. El reservorio de todo lo que habla de la historia de nuestra nación
resguardo nacional, resguardo de las autoridades. Ahí está en el Archivo General de la Nación. Yo quisiera preguntar si en estas tierras, hace casi 100 años, se desata una persecución contra los católicos, ¿qué necesidad tendrían a estas alturas las autoridades, quienes hicieron franca guerra, de conservar un documento de esta naturaleza que los pondría en evidencia? No, no es que ponga a alguien en evidencia, lo único que pone en evidencia es la contundencia de un documento verídico real que existe, que habla de Nuestra Señora de Guadalupe, punto. Digo, obviamente no se aprecia ahí en la imagen, pero existe. Cualquier persona puede ir al Archivo General de la Nación y consultarlo. Ateo, creyente, no creyente, gnóstico, cualquiera lo puede consultar. Bernal Díaz del Castillo, el historiador, el que hizo las crónicas de la historia de la conquista de la Nueva España. Lo rescatable de esta parte, no vamos a leer todo, qué es lo que nos interesa. Bernal Díaz del Castillo, en su narración, está comentando los últimos preparativos de la batalla de la conquista. ¡Ojo, conquista! A ver, ¿qué tiene que ver la conquista? Allá por el 19, cuando la Virgen se aparece hasta el 31. Lo que nos debe de interesar a nosotros, y sobre todo lo siguiente, él escribe el libro en el 68, 1568, todavía siglo XVI, en ese siglo donde no hay ni un solo documento, 1568, él está haciendo una narración de hechos ocurrida en 1521, 10 años antes de las apariciones, pero lo que se llama en teatro hace una acotación o una pequeña digresión que es muy buena y es muy sana porque nos orienta. Bernal Díaz del Castillo habla de los preparativos de la guerra y hace una acotación, un paréntesis. Allá en un pueblo que se dice Tepeaquilla, así se le llamaba el Tepeyac, antes así se escribía, a donde ahora llama Nuestra Señora de Guadalupe, donde hace y ha hecho muchos y santos milagros. Sigue con su narración. En otro capítulo del mismo libro, Historia de la Conquista de la Nueva España, él también dice, miren, la Santa Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que está en Tepeaquilla, y miren los santos milagros que ha hecho y hace cada día. Bernal Díaz del Castillo, historiador, en una crónica de la conquista, ¿qué necesidad tenía? Si estaba hablando de un antecedente, de un hecho previo, ¿qué necesidad tenía de hacerle un comercial a la Virgen, por decirlo de una manera muy burda? No es que tuviera la necesidad de hacer un comercial, es que él mismo estaba haciendo una narración de hechos que habían ocurrido evidentemente y que son incontrovertibles. 1568, siglo XVI, ese siglo donde no hay ni un solo documento donde se hable de las apariciones. Y para muestra, todo este montón de documentos, que evidentemente se pueden consultar, ni los vamos a ver, ni los vamos a analizar, pero son todos estos documentos. Testamento, al momento de ser testamento tiene que estar establecido en la oficina de un notario y puede ser consultable. Ahí están, todos, vean los años, en ese siglo del silencio. ¿No nos ajustan? Ahí viene otro puño, como otros 10. Falso rotundamente que existe este silencio. Por supuesto que iba a haber alguien, sería tanto como atentar contra la inteligencia de las personas, sería tanto como creer, discúlpenme la expresión, que toda la gente del siglo XVI estaba tan tarada, que no se iba a sentar, que no se iba a tomar el tiempo de hacer una narrativa de un hecho portentosísimo que ellos mismos estaban atestiguando, y sobre todo por las múltiples conversiones. Caray, o sea, es irrisorio cuando alguien pretende decirnos un argumento así de falaz. Por supuesto que no es creíble. Siguiente. El Códice de Escalada es un documento que se descubrió hace relativamente poco tiempo, cosa de 20, 25 años. Es un documento que estaba, no escondido, estaba resguardado en una biblioteca particular. Lo rescatan y se hacen una serie de peritajes. La imagen por sí sola habla. San Juan Diego, su barbita, la tilma, a lo mejor aquí no se nota o no se aprecia muy bien, la Virgen aparecida en el Tepeyac. Aquí hay una fecha, 1548, sin duda la fecha en la que se hizo el códice. Una pequeña ermita, más indígenas, y estas son las firmas que a continuación nos pueden interesar. Reitero, el códice es relativamente reciente, sin embargo la fecha y lo que nos representa es lo que debe llamar poderosamente nuestra atención. 1531 se le manifestó nuestra amada madre y señora de Guadalupe, no Gelupe, ¿verdad? Guadalupe,
firma Fray Bernardino de Sahagún y eventualmente Antonio Valeriano, ya posteriormente juez, autor del Nicán Mopohua. O sea, como si no hubiera bastado con la relación de hechos que hizo Valeriano, también se tomó el tiempo de poder firmar este documento. Pero vayamos a las cosas que nos resultan interesantes. Qué casualidad que en pleno siglo XXI aparece por ahí un códice que alguien tenía muy bien resguardado en su biblioteca personal, etc. Lamentablemente en ocasiones cojeamos de melinchismo, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo. La firma de Fray Bernardino fue autentificada por el experto en holografía saguntina norteamericano. Digo, en ocasiones, como que si las cosas no son del extranjero, no cuajan o no tienen esa contundencia. Perfecto. Para que pudiera haber neutralidad, por así decirlo, no dijeran, no, bueno, es que para esos fanáticos religiosos mexicanos que están tan embelesados con su virgencita, trajeron a una autoridad en la materia, el doctor Charles Divey, y peritos, esto es lo que me encanta del Banco de México, que tienen que ser peritos del Banco de México, una institución respetabilísima, de las pocas que quedan con respetabilidad aparentemente en nuestro país. Peritos del Banco de México ayudaron a autentificar. ¿Por qué? Porque evidentemente si todo el mundo sacamos un billete, vemos que traen la firma del cajero principal y del tesorero de la nación, etcétera. Claro que ellos tienen que ser expertos en firmas. Pues para que no hubiera duda, se traen un perito extranjero y se traen a la gente del Banco de México. Yo nada más quisiera preguntar, ¿qué tiene que hacer el Banco de México autentificando un documento que le da valía a la Virgen de Guadalupe? O sea, hasta los más comesantos, y completen ustedes la frase, dirían, ¿cómo que los del Banco de México se prestaron? No es que se prestaron, ellos actuaron como peritos, como autoridades, haciendo un peritaje. Y esto también, el Instituto de Física de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, tras una profunda investigación, concluyó que se trata en efecto de un códice. ¿De dónde? ¿De dónde? De ese siglo donde no hay nada, donde sabrá Dios qué se inventaron. Estas autoridades no son ni el padre Chávez, ni el párroco de mi colonia, son personas que en una de esas, ellos en lo particular, posiblemente ni siquiera profesen la religión católica, o que representan a instituciones serias que en el trabajo profesional tienen que separar las cuestiones religiosas. Y vean nada más, 3 instituciones contundentes nos vienen a reforzar esta parte. Y bueno, habría quienes dirían, a mí con que yo vea ahí la Virgen y con que vea a Juan Diego y la tilma, con eso me basta, no necesito más. Sin embargo, la curiosidad nos lleva a decir, no, ¿cómo no? Tráete a los peritos y que pase todas las pruebas. Las pasó. Esto es portentosísimo. Sé que aquí tienen nociones y conocimiento de la batalla de Lepanto. Pues bueno, ¿qué creen? En la nave capitana, el comandante Doria, 2 cosas esenciales. En esa batalla que históricamente es polémica respecto a que cómo la pudieron haber ganado, si había desventajas numéricas, etcétera. La parte histórica posiblemente ya la conocen, y si no, ahí es parte de tarea que se llevan para su casa, investigar cómo estuvo el asunto de la guerra de Lepanto. Pero me quedo con 2 cosas esenciales. Una victoria para la cristiandad, ¿por qué? El arma más poderosa que tiene el católico por antonomasia, el Santo Rosario. Los soldados rezaron el Santo Rosario, se encomendaron y dijeron que sea lo que Dios quiera. Pues claro, casi nada, fueron y le pidieron intercesión a la Madre de Dios. Y en la nave capitana, el almirante Doria llevaba una imagen de la Virgen de Guadalupe en 1571, 40 años después de las apariciones, victoria contundente en Lepanto, pasando fronteras. La Virgen, que no conoce de fronteras, 40 años después, ya andaba haciendo, no de las suyas, ya estaba haciendo portentos más allá de las tierras donde decidió quedarse. ¿En ese siglo cuál? En ese siglo donde no hay ni una sola evidencia y documento, bla, bla, bla. Ataque tercero, dudas sobre la autenticidad de la imagen. Es que la imagen llevada y traída. Punto número 1, la imagen, para quien no la conozca, la tilma como tal, afirman quienes han podido tener contacto con ella, que tiene una textura como si se tocara una fina seda. Sin embargo, está hecha de ayate. Vamos,
Imagínense un costal de papas de ixtle, de los de ahorita, de esos que pican. El ixtle con el que a veces colgamos algo y que te pica, que te saca roña, pues más o menos similar es el material con el que está confeccionado la tilma. Y sin embargo tiene esa sensación. Es una burda pieza unida al centro por unas costuras y unas puntadas para unir dos pedazos, así de sencillo. Eso es la tilma. Y ahí está la imagen de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Dos piezas unidas por un hilo de manera longitudinal, fibras de agave. Lo que encontré es que es del tipo Itzol y parece ser que específicamente ese tipo ya no existe como tal en la familia de las agaváceas. Digo, sigue existiendo más o menos como el agave del tequila, aunque son específicos también, Tequilana Weber, pero vamos, está hecho de agaváceas. ¿En qué se emplea el agave aparte de ser el tequila? Ya lo que queda, la marmaja, el gabazo, hoy en día lo utilizan para hacer cucharas desechables. O sea, y con ese tipo de fibras, antaño hacían los ayates, que evidentemente para los indígenas formaba parte de su ajuar, porque era algo bastante largo, o sea, no era un babero, era algo bastante largo que a ellos les servía para el trabajo, para recoger piedras, para recoger troncos, para arrastrar, bueno, en el caso de los varones, el rebozo en las mujeres, pues, para cargar al chimpayate, etcétera. Vamos, no es necesariamente la más fina prenda que utilizaran en su ajuar. Sin embargo, ahí decidió quedarse estampada Nuestra Señora. Francisco Camps Rivera, un barcelonés, reconocido mundialmente como un perito en materia de pinturas. Él pudo examinar la tilma, que de entrada les comentaba, hace poquito por aquí comentaba con uno de los compañeros, pues no es fácil así llegar y quiero una cita para meterme al camerino y ver a la Virgen. Evidentemente no es así de fácil. No cualquiera puede tener acceso al sagrado original. Sin embargo, las excepciones que se hicieron, 1554 y 63, él tuvo oportunidad de estar ahí, de hacer análisis, de ver de cerca y llega a algunas conclusiones. Dice, no pude encontrar huellas de pincel. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, no, es que es una pintura, la pintó el indio Marcos. La pintó un indígena y la pintó sumamente bien y es una falacia. Esos son los espejitos que les venden a los mexicanos y a los católicos para poderlos convertir. Y hay otros que dicen, no, es que se la trajeron la pintura ya hecha de España, la metieron de contrabando y la sacaron ahí con Fran Juan de Zumárraga para poder convertir estos indios tosudos. Ok, pensemos que así fuera. Vámonos a lo que nos interesa en la parte pictórica. Un experto, un perito, dice, no encuentro huellas de pincel. Y no solo eso, ni que la tela fuera preparada para pintar. Más adelante vamos a ver respecto de cómo se tiene que preparar una tela para poder hacer una pintura. Concluye él, ningún artista humano hubiera escogido, ya hablamos de cómo es el ayate, ningún artista humano hubiera escogido para ejecutar una obra de tal magnitud y de tal belleza, una tela o un lienzo de la calidad del ayate, así de rugoso, así de feo, así de mal hecho, así de mal entreverado, con una costura en medio. Dijeras tú, bueno, está en un extremo, pues te la paso, pero justamente en medio, partido por la mitad, y eso lo agarro para hacer posiblemente la mejor pintura que pueda haber en todo el mundo. No le encuentro huellas de pincel, no veo que la hayan preparado y además no me da para entender que hubieran escogido el ayate para hacer una pintura y mucho menos que tuviera una costura al centro. ¿Qué creen? Informaciones jurídicas, un documento que así se denomina, Informaciones Jurídicas de 1666. Ya dejemos respirar un poquito a los del siglo XVI y su silencio. Vámonos al 17. Dicen, y advertimos y notamos que toda la Santísima Virgen se ve distintamente pintada por el embés, esto es, por detrás del lienzo. Y de la misma manera los colores en que se reconoce, evidentemente que no tiene aparejo alguno. Ahorita vamos a ver qué es un mentado aparejo. Ni imprimación, no está impreso, no tiene aparejo alguno, ni imprimación en dicho lienzo, más que el cuerpo que los mismos colores le dieron, tupidas e incorporadas con los hilos toscos del lienzo. Un documento del 16 también, del 17, del siglo XVII, dice, está muy tosco. Pero esto es algo portentosísimo, o sea, dejemos de lado a lo mejor lo que dice un documento histórico, sino que quienes han tenido la oportunidad de ver la Virgen, le dan la vuelta. Yo les garantizo, digo, no la he visto y posiblemente en mi vida la veo, pero yo les puedo garantizar que si la Mona Lisa le damos la vuelta, no vamos a ver como quien dice la espalda de la Mona Lisa, no, ninguna pintura. Y sin embargo, así es como se ve la Virgen si la vemos por detrás.
Yo preguntaría, ¿algún artista indígena, no indígena, sacaron y amalgamaron a 3 Miguel Ángeles, aparte de haber hecho por enfrente la pintura tan bella como está, se hubiera dado el tiempo de hacer la parte de atrás? ¿Le hubiera quedado así de bonito? Yo francamente lo dudo mucho. En pintura, volvamos al tema. Ojo, no estamos diciendo que es una pintura, pero estamos tomando elementos de las técnicas pictóricas como para poder contrastar, porque dicen, es que es una pintura. Nadie habla de que es un milagro, no, es una pintura. Ok, ya hubo un perito que dijo, yo no encontré huellas de pincel ni aparejo. ¿Se acuerdan de esa palabreja? ¿Qué es el aparejo? La falta de aparejo. El aparejo tiene la función de alisar el soporte. Los lienzos donde se va a pintar con la técnica que ustedes quieran tienen la finalidad, el aparejo, de generar un aislante. Agarren una copa de vino y aviéntenla en una camisa. Agarren tinta de pluma aquí y se chorrea. ¿Qué es lo primero que pasa? No te chorrea la camisa, te chorrea el interior, te chorrea el cuerpo, etc. Avienten una copa de vino en un mantel y no les quiero contar cómo queda la mesa y se hace aquello un batidillo. Ok, parte de la función del aparejo es aislar para que la pintura, independientemente de la técnica pictórica que elijas, no se te vaya para atrás la pintura, por así decirlo. Necesito que se quede ahí. Esa es parte de la función del aparejo. Suponiendo burdamente que la imagen tuviera aparejo, que ya vimos que un perito dijo que no, también está formado el aparejo por una sucesión de capas. La más interna es un apesto de material orgánico que actúa como una capa de sellado, ya dijimos. El ayate, imagínense ustedes, hagan de cuenta que agarran hilo de ese de ixtre y que lo empiezan a entreverar así. Si tuviéramos oportunidad nosotros de ver el sagrado original, incluso se ven así las juntas y se ven los agujeritos por donde pasa. O sea, vamos, no es una tela debidamente preparada que quede toda juntita, es burda. No puede tener una tela de esa naturaleza un aparejo para pintar. Pero vamos más allá. Ok, Miguel Cabrera, uno de los artistas mexicanos, el máximo exponente del barroco. Incluso, a lo mejor voy a decir una tontera, creo que la imagen que tiene aquí de la Virgen de Guadalupe, no tengo la certeza de que sea un Cabrera, pero creo que es una copia de un Cabrera. Total, él pintó muchísimas cosas en el barroco y muchas vírgenes de Guadalupe. Sin aparejo no es posible hacer una obra. Cabrera dice, suscribiría sus consideraciones negando a toda humana industria, esto es, a que una persona lo haya hecho, la posibilidad de su hechura. O sea, no la hizo un humano, no había aparejo, no se reconocía el arrastre del pincel, lo mismo que dijo años después Champs. La mixtura de 4 técnicas eran vistas. Suponiendo que la imagen de la Virgen de Guadalupe fuera una pintura, pensemos lo siguiente, tiene aparentemente 4 técnicas pictóricas distintas entre sí. Vamos, para ponerlo más burdamente, es como si el otorrino quiere tratar algo de los huesos, o como si el cardiólogo quiere tratar algo de neurología. Son 4 distintos estilos de pintura entre sí. Pensemos más burdamente, vamos a hacer una hamburguesa, necesito el pan, la carne, pero déjale, pongo caldo. No, espérame, no es una torta ahogada. O sea, vamos, ni en algo tan, es un ejemplo muy burdo, lo sé, pero ni en algo tan elemental cualquiera diría, no puedes hacer ese batidillo. Bueno, pues acá aparentemente se reconocen 4 técnicas pictóricas distintas en la imagen, que son estas 4 y las vamos a ver. Al óleo, no me voy a detener en explicar cómo es la técnica, pero bueno, aquí viene descrita. Se requiere preparación, bla, bla, bla. Lo que nos interesa es, aparentemente, la técnica del óleo, que no es compatible propiamente con las demás, se aprecia en el rostro y en las manos, aparecen como pintadas al óleo. Al temple es otra técnica que utiliza pigmentos de huevo, destilado, bla, bla, se aprecia en la túnica y en el ángel y en las nubes que aparecen pintadas con esta técnica, la del temple. Aguazo o acuarela, que necesita de agua, como su nombre lo dice, eso se aprecia en el manto. Labrada al temple, tiene pigmentos que se disuelven en agua y en grasa. Se aplica sobre papel grueso y madera, no sobre el ayate, ¿verdad? No nos da para el ayate. O sea,
démonos cuenta, no nos dan lienzo o tabla, o sea, no nos da para un material tan burdo como es el ayate. Sin embargo, suponiendo que fuera una pintura, adicionalmente, reitero, ese indio Marcos hay que exhumarlo porque necesitamos un artistazo de esa calidad y de ese tamaño como para que nos pueda dar otra reproducción, porque no solo se aventó la pintura más portentosa que hay en todo el mundo, sino que dominaba 4 técnicas distintas entre sí y las mezcló. A lo mejor un artista prodigiosamente se avienta una acuarela, o luego se avienta un óleo, luego una de aguazo, pero su obra cumbre, su tesis, lo magistral, combinó 4 técnicas pictóricas distintas entre sí en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues claro que eso no puede ser posible. La imagen aparenta, ojo, aparenta que tuviera estas 4 técnicas pictóricas aplicadas en sí misma. ¿Y por qué decimos aparenta? Porque no es una pintura. Todas las pinturas necesitan de aparejos distintos, ya lo vimos, son técnicas distintas, necesitas, supongamos otra cosa, déjenme hago aparejo para los piececitos y el ángel, luego deje corro y hago aparejo, por supuesto que no puede ser así, y ya lo reiteramos, si no hay aislantes, si no hay esa preparación previa, no puede ser una pintura. Se usaron 4 técnicas distintas en sí. ¿Qué es lo que se concluye? Síntesis de todo esto. No es una pintura. La imagen jamás pudo haber sido hecha por mano humana. La tilma indestructible. 1. El transcurso del tiempo, desde 1531 hasta la fecha. Por eso la pertinencia de este tipo de foros. Estamos a casi nada de celebrar los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que eso por sí solo es un portento. Sin embargo, Nuestra Señora no ha hecho cosa alguna con otra nación, lo dijo Benedicto XIV, se quiso quedar aquí con nosotros. Y la tela del ayate parece prácticamente indestructible, 500 años y no le ha pasado gran cosa. Un ayate, si existiera en la actualidad, no dura ni 30 años. Este ya va para 500. 1. 2. Evidentemente al principio no tenía una imagen, un espejo antibalas, no. La agarraron, la clavaron en la ermita que improvisaron ahí y estuvo a la intemperie años. Y no solo eso, la gente pasaba, le arrimaban, le daban besos, arrimaban al chiquillo, arrimaban al cirio, arrimaban el rosario, la tocaban. Tuvo mucha exposición a la intemperie y sin embargo ahí está. Otro dato, 1784. Yo no quiero pensar en el pobre cristiano que estaba haciendo ese trabajo. Evidentemente ya vimos, por ahí hubo un testamento donde dijeron que se haga un marco de plata y demás. Iba a haber una conmemoración, no recuerdo si iba a ser el primer intento de coronación pontificia, pongan ustedes que no, total iba a ser una ceremonia de gran realce para Nuestra Señora, y le dijeron a un orfebre, ve y limpia el marco de donde está enmarcada la Virgen, traía ácido muriático. El ácido muriático, quien no lo conoce, se utiliza hoy en día para un montón de cosas, pero de manera casera lo usamos para 2 cosas, para quitar el sarro de los baños, dense cuenta nada más, si tumbas los sarros y hasta las mismas mamás te dicen, no le vas a echar mucho porque luego me le quitas el esmalte al baño, se usa para quitar sarro, para quitar porquería, dense cuenta la capacidad corrosiva que tiene, o en la joyería, para ver si una pieza es de oro. En las casas de empeño les hacen una rajada, porque a veces la gente truculenta tiene un filito de oro, sí, pero el alma de la pieza es de bronce, etcétera, lo que sea. Entonces le hacen una rajada, le avientan ácido y si burbujea, no es oro. O sea, ese tipo de usos tiene el ácido muriático tan altamente corrosivo, pues se le cayó más o menos 1 litro de ácido muriático a este pobre hombre sobre la imagen. Solo es esta mancha. No es una mancha de humedad, es la mancha de ácido muriático. Yo tuve la oportunidad de trabajar con oro. Si te descuidas usando eso, te empieza a descarapelar, te despelleja la piel. Imagínense que se te caiga 1 litro de ácido, debió haber corroído, debió haber destruido la tilma, y sin embargo, ahí está, con una nada más, una mancha para que quedara el testimonio. Para esos corazones indolentes, para esos corazones de piedra, pues bueno, es el ácido que debe de entrar, pero para ablandar nuestros corazones. 1921 acabamos de celebrar, bueno, no se celebraron, porque evidentemente eso no se celebra, el atentado no,
Se celebra el portento de lo grandiosa que es Nuestra Señora. 1921, un bombazo el 4 de noviembre. Este señor que está aquí, Luciano Pérez Carpio, un empleado de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. El padre Eduardo Chávez, quien hace el expediente para la canonización de San Juan Diego, él relata esta parte que a su vez él pudo investigar, que está en los documentos históricos de la narración de hechos de ese suceso. Dice él muy jocosamente, dice, las viejecitas deberían, dice, a las señoras viejecitas las debería de contratar el FBI. ¿Por qué? Dice, porque ellas fueron las que le dijeron a la policía. ¿Cómo pudieron dar con este ingrato? Porque sin duda en ese momento pues, no tenía gracia. ¿Cómo pudieron dar con este ingrato? Se mete, según él, a dejar un arreglo para Nuestra Señora. Y lo deja ahí nada más y se sale. ¡Pum! Bombazo. Bombazo que documentado está en las crónicas de la época. Destruyó los vidrios de varias casas alrededor de la basílica. Dense cuenta del estruendo y de la cantidad de dinamita que había para que ese bombazo hubiera destruido vidrios afuera del inmueble, afuera de la catedral. ¿Y la imagen? La imagen no le pasó absolutamente nada. Pero como si eso no fuera suficiente, el hijo protegiendo a la madre. Hay hasta la fecha quien ha tenido oportunidad, y si no, que sea un aliciente como para que desde aquí se pongan de acuerdo y digan al padre Ginan, padre, vámonos a armar una expedición al Tepeyac. Este Cristo de bronce quedó así de doblado. Dense cuenta del impacto de la bomba que pudo doblar un Cristo de bronce de esta naturaleza. El Cristo doblado, protegiendo hasta el último momento a su madre. Y a la imagen no le pasó nada. Y decía de lo del padre Chávez, que las viejecitas debería de contratarlas al FBI por cómo dieron cuenta de este ingrato, porque dijeron, es que ese señor entró, pero nomás dejó ahí el arreglo como si nada, ni se persinó, no se santiguó, ni cincó, ni hizo ninguna referencia. Ese es sospechoso, agárrenlo. Y resulta que sí. ¿Qué creen? ¿Coincidencia? ¿Alguien reconoce esa imagen? ¿Sí? ¿Dónde está? Está aquí, en nuestro templo, en Nuestra Señora del Pilar. ¿Coincidencia? 1931, claro, no es la Santísima Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Zapopan, en una de sus peregrinaciones aquí en el Pilar, también, un bombazo, un atentado en un arreglo de flores. Bendito sea Dios y su Santísima Madre, no le pasó nada. Y para que el testimonio, para que no hubiera quien dijera, es que en el silencio del siglo XX no hay ni un solo documento, no, debe de quedar en nuestra memoria. 1931, ¿qué estaba todavía fresquecito? La cristiada. 1929 son los arreglos que supuestamente dieron fin a la cristiada, pero todo el mundo sabemos documentadamente que la persecución para muchas personas siguió a salto de mata. A lo mejor ya no ese confrontamiento. Y aquí está la evidencia. Los ataques a Nuestra Señora, ¿no es ese el tema nodal de la charla? Claro, hace poco más de 90 años, pero démonos cuenta que ya en este siglo ya había carros, ya había tecnología. O sea, no es una invención los ataques a Nuestra Señora, algo de los siglos de no sé cuánto, de donde ya nadie está vivo. No, pues en una de esas a lo mejor alguien ya de muy, muy avanzada edad, hay un sobreviviente de este atentado. Démonos cuenta cómo aquí en nuestra propia tierra sí hay quien tiene esa insana intención de atacar a Nuestra Señora diametralmente, sin ningún tipo de objeción. Me ahorré, no por una falsa prudencia, sino para no generar un escándalo innecesario. ¿Cuál es el otro oprobio público permanente que hoy en día tenemos? ¿Alguien que me lo diga? En efecto, sincretismo. Nos guste o no, no estamos aquí para respetos humanos. Sincretismo entre que son peras y son manzanas es una ofensa pública, permanente, 24 horas hacia Nuestra Señora. Evidentemente no es un llamado, vamos a lanzar, no, por supuesto que no, sabemos que esa no es la tónica, pero si no visualizamos eso como una ofensa y un oprobio a nuestra propia madre, no sé qué es lo que esperamos, que vengan aquí, que físicamente nos cacheteen, que la escupan y que le digan algo. No voy a entrar en las descripciones. Alguien me decía, oye, vas a dar la charla, fíjate que me llegó un video de unas de las ofensas de la Virgen que le están haciendo.
¿sabes qué? Ni me voy a dar el tiempo de abrir y de ver ese video. No, es que hay una, creo que había de Change, no lo sé, para firmas, pero dije, a ver, eso no soluciona nada. Y ojo cuando hacemos ese tipo de malas difusiones. Yo ni siquiera sabía de eso. Si me pongo y lo abro, ya me enteré. Ya caí en el ganchito de quien quería esa pésima publicidad y una ofensa. Con que me digas que es una ofensa a Nuestra Señora, no tengo necesidad de verla. O sea, tan chismosos somos, tan incrédulos somos, tan morbosos somos. Para eso tenemos un montón de mecanismos para generar acciones de desagravio y de reparación a las múltiples ofensas que, insisto, hoy en día demostrado está pública, permanente, 24 horas sufre Nuestra Señora. El llamado es a la acción, el llamado es estratégica e inteligentemente movernos a la acción en el sentido de cómo vamos a reaccionar, que si vamos a permitir eso, si vamos a seguir permitiendo que la gente no tenga conocimiento de toda esta información y le sigan vendiendo falacias y se sigan comiendo esos argumentos de es falsa, la impusieron, bla, bla, bla. Ya vamos a concluir. Por si no bastara todo eso, la imagen no tiene. Por eso afirmamos categóricamente no es una pintura. Aparte que no tiene aparejo, aparte que no tiene huella de arrastre de pincel, etcétera, no tiene colorantes naturales, ni animales, ni mucho menos minerales. ¿Lo digo yo? No. ¿Investigaciones de quién? Acuérdense que nos cojeamos del malinchismo. Un premio Nobel. A estas alturas, premio Nobel, no, tiene que ser alguien tremendamente respetado. La Academia de Ginebra no es cualquier cosa. Un premio Nobel en 1938 se dio a la tarea de analizar una fibra roja y una fibra amarilla y llega a estas conclusiones. Ay, bueno, no la veo ahí. Ah, no, es un poquito más adelante. Dice, yo en mi calidad de científico no encuentro una explicación para esto. Él en su calidad de químico, de científico, dijo, me declaro incompetente, no sé cómo explicarlo. Oiga, pero que usted sustrajo una de las fibras, sí, y la analicé con todo el rigor científico, que me da mi premio Nobel. No encuentro ningún elemento de esa naturaleza. ¿Y qué concluye? No sé qué concluir. Creo que él no era creyente. No sé qué concluir, pero concluyo que no tiene esto. ¿Nosotros qué concluimos? Pues es una obra divina. Los ojos, 1929, el fotógrafo Marquet fue el primero en encontrar el reflejo de una figura humana en los ojos de la Virgen. Ok, vámonos a 1531. Yo quiero conocer a ese indio Marcos. Si ahorita los que ya nos falla los ojos, y por más que le hacemos al zoom, así ahorita que ya tenemos zoom, yo nada más quiero ver ese indio Marcos, cómo le hizo zoom para pintar en los ojos de la Virgen unas figuras humanas. Yo nada más quiero que alguien me diga si es posible eso. Claro que es posible hoy en día, pero en aquellos entonces. O sea, no solo era un artistazo que dominaba 4 técnicas distintas, que muchos los pueden dominar, sino que decidió hacer su obra cumbre en la misma y en un ayate re feo. Aparte, era tan buenazo que se dio a la tarea de dejarnos allí un souvenir. Pero dijo, para que lo encuentren siglos después, por supuesto que no, por el amor de Dios. 1949, 20 años después, el dibujante José Carlos Salinas, hace una copia de la Virgen y se detuvo a analizar, y él también confirmó lo descrito por Marquet. Hay reflejos de figuras humanas en los ojos de la Virgen. Ojo, solo quienes han tenido la oportunidad de estar de cerca. Vámonos, 1979, como que les gustaba el 9. El ingeniero Toddsman, a él estoy casi seguro que más de alguno, tanto el libro como las conferencias, por ahí están subidas a YouTube, han tenido la oportunidad, y él pudo hacer, un investigador de la IBM, él pudo ya darse a la tarea de analizar esto. Vean, un hombre barbado y otro montón de personas. Cabello, perfiles, perdón si estoy tapando, más perfiles, vean esta parte, esta imagen, es un acercamiento del acercamiento. Si yo ahorita les paso una foto del sagrado original y se las mando por WhatsApp, por más que llegan hacia algo, no les va a dar el zoom de sus aparatos como para poder llegar a esto. Sin embargo, ahí están. ¿Cómo nos los explicamos? No sabemos. Adiós. 1991, ya mucho más reciente.
un oftalmólogo muy reconocido, doctor Escalante, descubrió en los 2 ojos. Porque el indio Marcos dijo, estamos de oferta, no nada más en un ojo, en los 2, vamos a hacer figuras. Encontró figuras de un hombre barbado. No está en nuestras manos explicarlo, no lo podemos explicar. ¿Cómo lo hicieron? A ver, es que ¿cómo lo hicieron? ¿Quién lo hizo? No, simple y sencillamente no lo podemos explicar. No conozco ninguna pintura del año de 1531, igual, para el 91, ya muy cerquita de los 500 años, pero ya en este siglo, no conozco ninguna pintura del año de 1531 que tenga una imagen en una córnea. Digo, a menos de que alguien en 1531 se le hubiera ocurrido pintar un lienzote de una córnea, y ahí sí haces, no, pues eso no, o sea, en la córnea de un retrato, de los cientos y cientos y cientos de retratos que se hacían por encargos, era la manera de sacar las fotos de antes. No conozco ninguna persona que se haga la tarea de en una córnea pintar personas. Lo que se dice de esas figuras, aparentemente es como si fuera el reflejo de lo que estaba viendo Nuestra Señora en el momento en el que entrega las flores al obispo, en el que Juan Diego entrega las flores al obispo. Pues bien, esos son algunos de los argumentos, de las defensas, de los mitos, de todos los ataques que sufre Nuestra Señora. La conclusión, creo que está por demás referirla. Concluimos de nueva cuenta, no hay vuelta de hoja. La ruta está perfectamente bien trazada y bendito sea Dios, ustedes aquí tienen una extraordinaria orientación. No podemos llegar a nuestro Señor si no es a través de María. Si eliminamos a María, seríamos de otro bando. Bendito sea Dios, aquí no tenemos la necesidad de unificar, al contrario, María es una formidable vía para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Complementa perfectamente nuestra formación. De nueva cuenta, la rogativa es: despertemos nuestras conciencias, ablandemos nuestros corazones. Ya lo dijo el Señor Refugio, ya lo dijo Pedro, lo vuelvo a repetir yo. El hecho que ustedes estén aquí, que hayan demostrado tener la disposición y la paciencia de aguantarnos, sobre todo un servidor que yo parezco merolico, que estén aquí, habla que Nuestra Señora quiso que estuvieran aquí. No nos quedemos con este acopio de información celosamente nada más para nosotros. Vayamos, salgamos, seamos Juan Diegos del siglo XXI, ¿por qué no? Claro que sí. Vayamos y hagamos lo que esté de nuestra parte. Bendito sea Dios, es algo que agradezco mucho de aquí. En realidad no veo personas de la tercera edad. No quiere decir esto que sea malo ni que sea bueno, claro que son bienvenidos, pero ¿a qué voy? La experiencia que tenemos en otras parroquias donde nos favorecen con su escucha, yo se los puedo decir, bendito Dios porque así lo dispone la Virgen, pero tristemente la mayoría de la gente son personas de la tercera edad. En el foro que tuvimos el sábado me aventé esta charada, si quieren ustedes. Yo les dije, Señor, una me decía, una en silla de ruedas, que de entrada ya es un mérito grandísimo. Digo, la señora perfectamente tendría justificación para quedarse en su casa, sin embargo quiso ir ella por su voluntad y porque Nuestra Señora dijo, necesito que tú vayas. No tuve la gentileza, soy muy arrebatado en ese sentido, no tuve la gentileza de preguntarle su nombre. Pero doña Juanita, quiero que vayas a escuchar esa charla. Y nos decía, ¿qué voy a hacer? Míreme, silla de ruedas. ¿Qué le digo? ¿Cómo la convierto en Juan Diego? Señora, ¿sabe qué? Sí, algo muy burdo, algo muy arrebatado, si quieren ustedes, algo muy desparpajado, informal, chusco. Sí, señora, ya sé, está próxima la Navidad. Y le hice la reflexión a las demás señoras, la mayoría eran mujeres y eran de la tercera edad. Dije, lamentablemente estamos viviendo en una época en donde muy probablemente sus propios hijos ni las frecuenten, ni estén al pendiente como debieran de ustedes. Ya no les hablo de los nietos, que son los que más alejados están de todas las cosas religiosas. Dije, señora, si ustedes están, pues claro que tiene derecho a su regalito navideño, pero señora, se la pongo en oferta. Si usted tiene la disposición de sacrificar el regalo que le iban a hacer, dije, a lo mejor usted tiene diabetes y le van a llevar unas galletas bien azucaradas, que no le van a hacer ningún bien, pero en ese grado de insensibilidad a veces caemos. Ok, señora, cámbieselas. Dígales, hijos, están a tiempo y se las pongo en oferta, no les va a costar ni un quinto. Vengan.
vengan todos, que mi regalo sea que hagamos una hora guadalupana, un rosario guadalupano. Y si de plano están tan desvinculados de las cosas de Dios, póngaselas todavía más fácil. Hijos, vengan, véanme, que mi regalo sea que le recemos un misterio a la Virgen, pero que vengan todos. Que por lo menos en la psique de mis nietos quede el que en alguna ocasión hicieron algo ahí medio raro, que le decían rosario, y le dije, señora, créame que con eso usted va a hacer el más meritorio homenaje que puede hacer a sus 80 y que hubo años, porque ya estaba bastante grande la señora. Y se queda y me dice, oiga, sí es cierto, eso sí lo puedo hacer. Señora, vaya y haga lo que esté de su parte, eso es lo que puede hacer. Yo les pregunto ahora a ustedes y les paso ahora la estafeta y la bolita. Ya por aquí tienen las exposiciones, no porque necesiten estas exposiciones, las exposiciones quítenlas, bórrenlas, no les hagan caso. ¿Qué es lo que van a ir a hacer ustedes que está de su parte? Sé que, bendito Dios, aquí tienen una actividad de apostolado muy importante, que deciden, apoyando a sus párrocos, salen y hacen labor con la gente. Claro, hay muchos tópicos que tratar, uno de ellos puede ser este. No echemos en saco roto esa afirmación del Papa, no ha hecho cosa alguna con ninguna otra nación, y por supuesto que sí. Virgen de Lourdes, ¿dónde está? ¿Dónde puedo ir a ver la tilma de la Virgen de Lourdes? Menciónenme la advocación que quieran y la aparición que quieran. No la hay. ¿Qué otra cosa tiene? Ustedes saben que sí tiene un peso específico que haya una misa especial, un oficio. La Virgen tiene una fecha, la Virgen tiene su propia misa. En ocasiones es medio raro, pero luego dice uno, no, qué bonito, los sacerdotes salen revestidos con ornamentos de la Virgen de Guadalupe. No es cosa menor. Si dentro de su atingencia la Iglesia Católica se dio el tiempo de darle toda esa relevancia, no necesito que me digan que es un dogma de fe para hacerla mía, para abrazarla, para hacer toda esa labor contundente. Caray, no necesitamos de más demostraciones. Al contrario, desempolvemos nuestro guadalupanismo, que sacamos nada más los 12 y que ese sea un factor diferenciador. ¿Por qué? Y con esto concluyo. Necesitamos sembrar en nuestra psique. El día más importante del mexicano tiene que ser el 12 de diciembre, ninguna otra fecha cívica. Porque así de sencillo y así de categórico y así de radicalmente contundente, no hay otra fecha. El 12 de diciembre es el parteaguas, es el derrotero del mexicano que a su vez es guadalupano y que orgullosamente católico sale y dice, por supuesto que sí, a la defensa de mi santa religión, a Jesús por María. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario. Mándeme. Bueno, yo he escuchado que sobre la pintura, en la parte de abajo se añadió después un ángel. ¿No es verdad? No. De hecho, con mayor abundamiento, el padre Chávez, quien es el postulador, quien armó todo el expediente para la canonización de San Juan Diego, él también lo refiere en sus conferencias, dice, no, son muchos mitos. La pintura es la que es. Creo que en una ocasión sí hubo por ahí un intento como para restaurar algo, pero no, ni tiene añadido. Se ha dicho que añadieron la luna, se ha dicho que añadieron el ángel, se ha dicho que añadieron los rayos y dicen, no, es que sí, vean la imagen. Pues no, a lo mejor no traigo una aquí, bueno, aquí se puede apreciar. No, es que ve, la Virgen como tal es la original y ve los rayos que ya están medio despintados y medio, lo que pasa es que los añadieron también. No, falso, no es así. Digo, hay mucha documentación que nos habla de ello. Hay uno de los documentos que ya voy a pasar a la parte del comercial, parte de los materiales que traemos aquí, que ponemos a su disposición. En el de Antiguadalupanos se relata una parte de ello. Claro que es de los argumentos fundamentales con los que agarran para que la gente empiece a flaquear. No, eso es completamente falso. No hay adición. Padre Chávez, quien ha tenido la fortuna y la bendición de estar cara a cara con la imagen, se ha dedicado a hacer una serie de fotografías, un montón. Y él justamente es parte de una de las muchas charlas que tiene, que dice, a ver, de entrada,
en alguna parte, el mismo día, con la misma luz, con la misma cámara, en el mismo momento, le tomamos aquí y se ve medio verdecito el manto, y luego después se ve medio azul, y luego después se ve como que ocre, y luego después una parte de la túnica, por así decirlo, hasta se ve como rosita, y luego el zapato se ve de otro color, etcétera. O sea, es parte del prodigio que solo los que han tenido la fortuna de estar allí, incluso el propio doctor Fernando Ojeda, el descubridor de la música en el manto, también dice es que francamente uno pierdes hasta la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque estás ante algo que sencillamente no lo puedes explicar. Claro que ha habido muchos científicos que han tenido acceso al sagrado original, y muchos de ellos incluso no creyentes, pero que salen pasmados y que salen, digo, eso no lo sé. También sería cuestión de darle una rascadita para ver qué fin tuvieron ellos, si a lo mejor tuvieron conversiones como la de Alexis Carrel o algo por el estilo, de decir, oye, a ver, ¿qué concluyes? Voy muy atribulado, porque yo con mi falta de conocimiento, de preparación, de fe, imagínense un católico, yo creo que ahí nos pondríamos a chillar todos. Y ellos dicen, no le encuentro explicación, es portentosísimo. Pero también están estas, no discrepancias, pero es así como que la Virgen dice, a ver, ¿quieren hacerle al matemático y al científico? Chéquenlo. Pero son distintas las tonalidades, y no quiere decir que tenga muchos colores, ¿no? A la hora que tú la ves, pues es la misma. Pero luego ya te acercas y la ves, bueno, lo que narra el propio padre Chávez y con las fotos que ha exhibido, dice, vean, esta es la misma cámara, la misma luz, no estaba entrando otro tipo de iluminación, etcétera. O sea, es portentosísimo, no tiene explicación. Digo, además del detalle, ¿no? Hasta en el mismo ángel hay un detalle muy padre, pues que a mí se me hace que tienen las alas verde, blanco y rojo, ¿no? Aparte. De hecho no es rojo. Digo, lo afirma el padre Chávez, quien ha tenido contacto con la imagen. Él dice, no, lamento decepcionarlos, pero no es verde, rojo, colorado, la bandera del soldado. Dice, no es así. Él refiere que es como una especie de naranjadito, como color ocre, dice, pero rojo no es. Okay. Digo, volvemos. Hay ocasiones en las que queremos darle cuadraturas al círculo. Yo también creía eso, ¿eh? Así decía, qué padre, miran, y a lo mejor desde con la Virgen viene el antecedente, y cómo es ahora como nos dicen los colores de la sangre, de los héroes, y que nos inventan ahí unas cosas de los colores que no tienen que ver con la coloración que le dio, por ejemplo, Iturbide, y que decíamos, no, pero mira, hasta en eso pensó la Virgen, ahí les va un bosquejo de bandera nacional. No es así. Sí nos confirma él, dice, lamento decepcionarlos, pero no es como una especie de color ocre, anaranjado, no es rojo. Okay. Pero volvemos al punto. ¿Necesita usted eso, hermano, cómo va a creer? No, yo en lo particular no, y creo que un montón de gente no. Si las alitas son moradas, rojas, rosas, blancas, qué bien, digo, no he tenido la dicha de ver un ángel, no me interesa cómo sean sus alas. La Virgen por sí misma habla y se defiende solita. Bueno, ya la última pregunta. Adelante. He escuchado que en España ya había una virgen con ese mismo nombre de Guadalupe, sí, la de Extremadura. No sé si recuerdan, no sé si lo dijo públicamente Pedro o ya fue comentario acá al calce. No, está demostrado que incluso mandaron a una persona, porque dijeron, iba a ironizar haciendo voz de español, pero no, hay que darle seriedad a todo. Nos están pirateando a la Virgen, por así decirlo. Mandaron a alguien, a ver, lánzate a ver cómo está eso. Llegó una persona de Extremadura y dijo, no, ni al caso, o sea, ni se parece ni es otra Virgen. Así, con esa sencilleza y con esa contundencia a la vez, se cae por tierra el argumento de es una copia traída de España de la misma Virgen que hay allá. Ojo, Guadalupe, si hay una Guadalupe allá en España, la de Extremadura. Y Guadalupe, lo que también decíamos, es que el origen del nombre, igual que el de Guadalajara, árabe, etcétera. Sí. El caos, ya lo vimos aquí. O sea, sí tiene su explicación del nombre, pero nada que ver la Virgen de Extremadura, España, con la de aquí. Incluso, digo, no tengo el dato preciso de la persona enviada a hacer esa narración, alguien que enviaron exprofeso y que él regresó a España concluyendo decir, ni nos preocupemos, hagámosle fiesta y colgorio a la de nosotros, que nada que ver con la de allá. No es una falsificación, no es un pirataje, no es una copia, despreocupémonos por ese sentido. Por lo tanto, no, es falso eso, que se la trajeron de allá de España y que sea una burda copia de la de allá. La de allá es preciosísima también,
ya está. De hecho, bueno, no es materia necesariamente de esta charla, pero también porque nosotros no las hemos acopiado, digo, y no tienes que ir físicamente a verlas. Pero, por ejemplo, el padre Chávez también es uno de los argumentos que da el último en una de sus conferencias. Cualquier persona, yo creo ahorita tenemos acceso a la red. Pero, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en Corea, si no me equivoco. Vamos, son licencias que se toman, si quieren ustedes, como una especie de enculturación. Es la Virgen de Guadalupe, sí, pero está, por ejemplo, como con los ojitos achalados y tallada como en madera de ébano. Entonces termina siendo una Virgen mucho más morenita y con los ojos orientalizados, por así decirlo, pero dicen, pero es la Virgen de Guadalupe. Y hay una Virgen, por ejemplo, en África, en Kenia, si no me equivoco, de una de las imágenes que él nos ha pasado, incluso él ha tenido la oportunidad de estar en muchos de esos lugares por la naturaleza de sus investigaciones y de sus trabajos, y también nos decía en Kenia, si no me equivoco, ahí sí debo el dato con precisión, pero está muy negra, por así decirlo, la imagen, pero dicen, pero es la de Guadalupe, es la de Guadalupe de México. Entonces, vamos, sí hay esas variantes. A lo mejor para nosotros es un choque llegar y decir, me la estás cambiando. Pues si le dan esa veneración, acuérdense, bueno, no estén en conocimiento, están los misioneros de Guadalupe, unos que aquí reparten, creo que se apoyan de los combonianos, algo por el estilo, que reparten por ahí un folletito, que pues hacen su labor, que ahí andan de misioneros por todo el mundo materialmente y evidentemente privilegian mucho la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y ya cuando llegan ellos a hacer su misión, les sale la gente de las localidades y le dice, es que nosotros ya teníamos la nuestra. Y pues sí, una imagen tropicalizada, por así decirlo. Pero ya le rinden esa veneración. No la idolatran, no la adoran, le rinden ese respeto, esa veneración, pero es la Virgen de Guadalupe. Y por lo tanto, la conclusión, la Virgen no es ni española ni es indígena. Analicemos que de ahí, ya también lo dijo Pedro, gracias a la evangelización, a la pacificación, se genera el mestizaje y somos lo que somos en muy buena medida como nación hoy en día, gracias a la Virgen de Guadalupe, porque si no, una de dos, o a lo mejor se van las llamadas 12 antorchas, o luego después los 20 franciscanos, los 20 dominicos. ¿Qué tal si se iban? Se acababa eso y ni siquiera había mestizaje.